presupuestos monumentales van dirigidos no solamente a Cuba, sino a otros países de América Latina, fundamentalmente los que tienen gobiernos que no son serviles a los intereses de los poderes imperiales, pero también están dirigidos a tratar de limitar, de frenar y de distorsionar y desnaturalizar los movimientos populares en prácticamente todos los países de América Latina, sobre todo en esta etapa de integración de nuestros pueblos. Hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos. Volvemos con nuestra entrevista con el ex doble agente entre Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos también dispone de otros métodos de influencia, como por ejemplo el así llamado Twitter cubano Sonsoneo, financiado por la USAID. ¿Qué peligro pueden representar para Cuba estas manipulaciones en la red? Todo eso va encaminado a los intentos en los cuales que ellos consideran, no sin razón, que han tenido cierto éxito, que es el llamado golpe suave, ¿no? Es una manera de preparar el camino mediante la desinformación, mediante la tergiversación de las realidades, a través de campañas mediáticas para proporcionar las condiciones subjetivas para un levantamiento masivo, y para ello utilizan fundamentalmente estos canales. Realmente Cuba ha sido víctima de esta guerra no convencional desde siempre. Hemos sufrido epidemias, sabotajes, más de 5.000 transmisiones clandestinas de radio y televisión, y bueno, esta forma ahora como la que fue denunciada por su propia prensa, que fue Sonsoneo, pero incluso hay otras formas, algunas que están vigentes aún. Está el conocido plan, el ambicioso plan del programa Conmotion. Está también una forma parecida al Twitter cubano, que como llamaron Sonsoneo, que es piramideo. Y en general Martí Noticias tiene a su alrededor una serie de programas, de canales que están procurando precisamente crear las condiciones en ese sentido, porque ellos la han puesto ya en práctica en otros países y han tenido determinados resultados. Pienso que ese es el propósito que persiguen, el ablandamiento para llegar a las etapas últimas de la guerra no convencional. ¿Y qué medidas se están contrarrestando? Creo que las medidas, que más que tomar medidas, se trata de una realidad que vivimos y que es lo que con más fuerza se opone a estos intentos, y es que nuestro pueblo tiene muy desarrollada una cultura política que de cierta manera, o mejor decir, en gran medida, constituye una especie de inmunidad a estas campañas, sin que esto quiera decir que nos podamos descuidar, que nos debamos engañar y que cometamos el mismo error que muchas veces comete el enemigo imperialista con relación a nuestros pueblos, con relación al sur, y el de subestimarlo. Pero realmente Cuba tiene una cultura política, y recientemente otra agencia de prensa me preguntó si con esta experiencia de Sonsoneo no pensaba yo si el gobierno de Cuba restringiría más allá de las limitaciones naturales que tenemos el acceso a internet de la población. Y yo opinaba, como estoy opinando ahora con usted muy fraternalmente, sobre la base de mi condición de cubano, que pienso que es todo lo contrario, porque precisamente el arma poderosa que tenemos es precisamente la cultura de nuestro pueblo, y nunca el gobierno, el Estado cubano pondrá límites a la información, al uso de las nuevas tecnologías, al desarrollo científico, tecnológico, cultural en general de nuestro país.
Y si hablamos en concreto del embargo de Estados Unidos, algunos dicen que poco a poco está fracasando. ¿Usted qué opina? En el propósito en que ellos lo han concebido, es realmente un fracaso, porque no han logrado el objetivo superior al que aspiran, que es derrocar la Revolución Cubana. Pero realmente ha sido grandioso el daño material. Cuando digo grandioso, estoy quizás hablando en números, pero son números sagrados, porque implican vida, implica consecuencias que ha recibido nuestro pueblo como consecuencia de este bloqueo, sobre todo lo que significa la dificultad para la obtención de citostáticos, de otros medicamentos. Por ejemplo, hay una sustancia que es necesaria para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se presenta de manera primaria en niños que tienen cardiopatías congénitas, susceptibles de recibir tratamiento quirúrgico, grandes operaciones de corazón para tratar cardiopatías congénitas complejas. Pero además la hipertensión pulmonar es una complicación, una aparición en el curso de la propia cirugía cardiovascular. Esta sustancia que se necesita para el tratamiento de la hipertensión pulmonar es altamente inflamable, por lo que no puede ser conducida hacia el país por el medio aéreo, sino que hay que buscar muchas veces, generalmente por vía marítima, y cada día el bloqueo nos persigue más en el sentido de que hay que ir a mayores distancias y los mercados cada día son más inaccesibles para obtener este producto. Eso es simplemente un ejemplo, de manera que ellos han fracasado en el propósito de que el bloqueo sea un arma de eliminación de la revolución nuestra. Pero sí, los resultados que han obtenido resultan amargos para nosotros. A pesar de eso, tenemos índices de salud del primer mundo, tenemos indicadores de educación del primer mundo, a pesar de ese bloqueo. Y en ese sentido podemos argumentar también que este bloqueo ha fracasado. Ya se ha revelado el espionaje masivo que realiza Estados Unidos a nivel global, pero si hablamos en concreto sobre Cuba, ¿cuál es la presencia actual de la inteligencia estadounidense en la isla? Bien, eso requiere de un conocimiento operativo que, como le dije al inicio, no soy un funcionario político ni funcionario militar, pero la larga experiencia que tenemos de sabotajes, atentados, terrorismo y todo tipo de maniobras contra nuestro país, pues nos hace, al menos a los que estamos ajenos al conocimiento y la práctica directa de este tema, nos hace presumir, nos hace saber que su presencia procura ser intensa. Lo que sabemos también que durante más de 50 años han chocado contra el valladar de la fuerza de nuestro pueblo, y estamos convencidos que ese triunfo nuestro se mantendrá. Estados Unidos en reiteradas ocasiones había anunciado que destina fondos para financiar la construcción de la democracia en otros países. El último caso es de Ucrania, pero ¿es realmente democracia lo que buscan construir? Podríamos decir que es todo lo contrario. Lo que sucede es que ha cambiado el léxico. Vamos a tenernos que buscar nuevos diccionarios, porque bueno, las cosas cambian. Resulta que los luchadores por la libertad, ellos le llaman terroristas. Y bueno, esos terroristas, cuando alcanzan el poder y se enfrentan a las masas populares, resulta que son guardianes del orden. Y los luchadores por la libertad son los terroristas. De manera que bueno, esa palabra democracia, así se llama la ley Torricelli contra Cuba, ley de la democracia cubana, que está vigente desde 1992. Le llaman ley de la democracia cubana. Recientemente estuve viendo un video en que se ve a un policía norteamericano abatiendo de manera salvaje y descomunal
a una mujer. Y bueno, esa es la representación de su democracia. Es decir, que el significado de una palabra está generalmente en contradicción con la realidad que se vive. Estados Unidos se esforzó mucho para derrocar el gobierno de los Castro. Los intentos siguen por allá. ¿Ha cambiado de alguna manera su táctica, la estrategia? Yo estuve en una reunión en Washington de uno de los círculos de pensamiento y se integró un panel formado por 5 personas, ya que había uno de cada continente. Y hubo una señora que planteó su tesis de que todas las batallas contra los Castros se habían perdido. De una manera retadora miró a todos los que estaban a su alrededor, muchos de ellos funcionarios del Departamento de Estado y también integrantes de esos círculos de pensamiento, o como a ellos les gusta llamar, tanques pensantes. Y de una manera retadora les preguntó: ¿alguien puede argumentarme en contra de mi opinión de que hemos perdido todas las batallas con los Castro? Y bueno, hubo silencio otorgado. Y entonces dijo: bien, pero no hemos perdido definitivamente la guerra. Continúan nuestras batallas. Lo que ahora esas batallas va dirigida contra los nietos de los Castro. Ellos tienen puestos sus empeños y sus objetivos están muy marcados hacia la juventud cubana, sobre todo hacia los estudiantes y jóvenes técnicos y profesionales. Pero la propia realidad de Cuba actual demuestra también ya el fracaso anticipado o real de esas pretensiones. Ellos están enamorados de la idea de que nuevas generaciones de cubanos significarán el vuelco, el final de la Revolución Cubana. Pero ellos no han sido, parece, capaces de ver que ya esa sucesión hacia las nuevas generaciones de cubanos se ha producido en Cuba. Realmente los cuadros de dirección, el peso de la realidad económica, cultural, deportiva, científica de nuestro país, son personas que pertenecen a las nuevas generaciones de cubanos. De manera que creo que es un sueño engañoso ese que tienen de pensar en los nietos de los Castro para destruir a la Revolución Cubana. José Manuel, gracias por concedernos su tiempo. Muchas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Ha sido todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.